El tema que vamos a ver a continuación es acerca de permanecer en Cristo. Es un tema muy importante, sí, pero para esto vamos primeramente a hacer una oración. Padre Celestial, te pedimos que me des sabiduría, que el Espíritu Santo pueda morar en mi corazón, que pueda desarrollar este tema, que sea una bendición para cada oyente. Por favor, esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pero antes de empezar con este tema tan importante, primeramente eh, me gustaría que tú te des cuenta, ¿no?, de que Jesucristo, ¿no?, es el Hijo de Dios. Esta parte es muy importante, ¿no?, porque si no lo aceptamos como Hijo de Dios, no vamos a entender bien acerca de permanecer en Cristo. Quiero leerte un versículo en Mateo 16, 15 al 17. Él les dijo: ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Jesús les preguntó, ¿no?, cuando les hizo esa pregunta en otros versículos de la Biblia, en otros evangelios dice: Tú eres Elías, otros: tú eres Juan el Bautista, y así, ¿no?, le decían. Y ahí Jesús les preguntó: ¿y ustedes qué dicen que yo soy yo, no? Entonces cuando Pedro respondió, no. Y en realidad Pedro, él no le reveló a alguna persona, sino que él estuvo en la transfiguración. Ustedes recuerdan, ¿no?, cuando Jesús subió al monte y solamente llevó a 3 discípulos. Entre ellos estaba Pedro. Ahí es cuando Pedro vio a Elías y a Moisés que hablaban con Jesús. Y ahí la vestimenta de Jesús se hizo tan blanca. Y es cuando escuchó la voz del Padre, ¿no?, que dijo: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Por eso que Pedro, ¿no?, le dijo: Tú eres el Hijo del Dios viviente. Sí. Miren la pregunta que hace Jesús hacia los discípulos: ¿qué dice la gente sobre mí? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros alguno de los profetas. Está en Marcos 8:28. Entonces ustedes pueden mirar de que la gente solo le consideraba a Jesús como un profeta nada más, o como un gran profeta como fue Elías, pero hasta ahí nomás. Y yo quiero hacerte una pregunta también a ti: ¿quién es Jesús para ti? Hay muchas personas que solo lo consideran como un hombre sabio, un gran pensador, uno que dividió la historia, ¿no? Ustedes pueden verlo antes de Cristo, después de Cristo. Un gran maestro, o alguien que tenía el poder de hacer sanaciones, pero hasta ahí nomás. Y lo importante es que nosotros debemos aceptarnos de que Jesús es Dios, es el Hijo de Dios, ¿sí? Eso debemos aceptar. De lo contrario no vamos a valorar la relación que debemos tener con el Señor Jesús, de depender de Él cada día y de tener fe en Él. Aquí hay otro versículo interesante, ¿no? Miren lo que dice. Eso está en Isaías 53:2. Recordemos que el profeta Isaías se le llama el profeta mesiánico porque muchas de las profecías que hablaban acerca de Cristo se encuentran en el libro de Isaías. Y miren lo que dice: subió como un retoño delante de él, y como una raíz de tierra seca,
no hay parecer en él ni hermosura. Lo vimos, pero no tenía atractivo, como para que lo deseáramos. Aquí el profeta Isaías está hablando de cómo iba a ser Jesús, ¿no? Cuando iba a venir a este mundo. Ustedes han visto que en los cuadros, ¿no? Muchos le pintan a Jesús rubio, ojos azules, blanco, ¿no? Pero no era así. Y, y tampoco en la parte, se puede decir, económica, ¿sí? Los fariseos, sobre todo, ellos pensaban de que iba a nacer, ¿no? El Mesías, de ser hijo de pronto de un sumo sacerdote, de una persona rica, ¿no? O de un rey, ¿sí? Pero no fue así. Y les puedo decir de que Juan el Bautista era más aceptado que Jesús, ¿sí? Hablando un poquito de Juan el Bautista, ¿no? Recordemos que el padre de Juan era Zacarías, y Zacarías era sacerdote, y su esposa Elizabeth era una mujer estéril, y un día le tocó ofrecer incienso en el templo. Ahí es cuando se le aparece el ángel y le dice que va a tener un hijo y que debe poner el nombre de Juan. Pero él no creyó y por eso quedó mudo. Bueno, eso ya ustedes ya conocen la historia. Y aquí también quería darles una cita, ¿no? de la hermana Huay. Dice así, eso está en Deseado a todas las gentes, en la página 416, dice: nadie era considerado apto para ser maestro religioso, a menos que hubiese estudiado en la escuela de los rabinos. Y tanto Jesús como Juan el Bautista habían sido representados como ignorantes porque no habían recibido esta preparación. Lo que les oían se asombraban de su conocimiento de las Escrituras. Entonces miren, Juan tampoco no estudió en la escuela de los rabinos, sino en el desierto, ¿no? Él aprendió las Escrituras, me imagino también su padre y su madre le enseñaron, pero también se autoeducó también Juan el Bautista. ¿Sí? Igual Jesús tampoco no estudió en la escuela de los rabinos. Ahí pueden darse cuenta, ¿no? De que ambos no eran bienvenidos por los fariseos, ¿no? Hay otro texto que confirma esto, ¿no? Entonces van a ver en, en Mateo 11, 18 y 19 dice: porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Entonces a Juan le decían que tenía demonio. Sí, ahí pueden darse cuenta, ¿no? Y a Jesús también, ¿no? ¿Se acuerdan cuando él hacía milagros, sanaciones? Decían que hace por el poder del diablo, de Belcebú, ¿sí? Aquí también vamos a ver otros versículos de la Biblia, en Marcos 11, 29 al 33. Dice: Jesús respondiendo les dijo: os daré yo también una pregunta, respondedme, y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Entonces ellos discutían entre sí, diciendo: si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta, ¿no? Entonces aquí vemos que el pueblo, en cambio, sí lo consideraba como un verdadero profeta a Juan. Entonces le respetaba mucho, ¿no? La hermana Juan también, bueno, habla de que iban reyes, personas muy importantes a escuchar el mensaje de Juan el Bautista, ¿sí? Y muchos se bautizaban. Cuando Jesús se presentó en Jerusalén, en donde su familia estaban sus hermanos, dice: ¿de dónde ha sacado esta sabiduría
y estos poderes milagrosos? ¿Acaso no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama María su madre? ¿Y no son sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Y que no viven entre nosotros todas sus hermanas? Está en Mateo 13, 54 al 58. Entonces, aquí vemos, ¿no?, que cuando Jesús fue allá a Nazaret, donde se había criado, ni siquiera los que le habían conocido desde pequeño le aceptaron, e inclusive hasta su familia, ¿no? Tú vas a ver que, por ejemplo, uno de los hermanos era Santiago, y ellos no le apoyaron en el ministerio. Ellos le apoyaron después de la resurrección de Cristo, ¿no? Cuando le vieron que inclusive que ascendió a los cielos. Ahí Santiago se hizo un discípulo también poderoso de Jesús, ¿no?, que puede escribir la epístola de Santiago, ¿sí? Y ahí Jesús en ese mismo día, en el versículo Mateo 13, 57, dice: y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos, ¿no? Entonces, donde se había criado, no le creía, ¿sí? Le dieron la espalda, ¿sí? Entonces, ahí vemos, ¿no?, de que Juan el Bautista tuvo más aceptación, en cambio Jesús no. En Juan capítulo 1, versículo 11, miren lo que dice la Biblia: a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Ahí podemos ver también la actitud, ¿no?, de los fariseos, los líderes, los escribas, los líderes del pueblo, sobre todo, ¿no?, que ellos no estuvieron preparados. Se recuerdan el nacimiento de Jesús, vinieron los magos del oriente, ellos a través de las estrellas se guiaban y fueron a preguntar a Herodes dónde nacería el Mesías, y él no desconocía, y ahí tuvo que preguntar, y la Biblia claramente, ¿no?, las profecías, tanto de profeta Isaías y como el profeta Miqueas, ¿no? Por ejemplo, Miqueas 5:2 dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de la tierra. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Entonces, de ti saldrá, dice, ¿no?, el que será Señor en Israel. Entonces los magos fueron y le adoraron al niño, sí, pero en cambio, ¿dónde estaban los líderes religiosos de Israel, de Jerusalén? No estaban, sí. Entonces ahí podemos darnos cuenta, ¿no?, de que los fariseos tenían desconocimiento, ¿no? No estudiaban a profundidad las escrituras, sí. Eso es terrible, ¿no? Entonces, eso también quería destacar, sí. Aquí podemos ver un ejemplo de cómo tenían el concepto acerca de Jesús. Aquí, por ejemplo, tenemos el texto en Juan 1:43, dice: el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Miren el concepto que tenía Natanael: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Y cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, y dijo de él:
He aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Dijo Natanael: ¿De dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: Porque te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo que he he aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Esta parte es interesante, ¿no? Natanael no tenía una idea clara, ¿no? De que Jesús era el Mesías. Y quizás vio a un hombre común nada más, ¿no? Pero al rato que él conversa, ¿no? Yo imagino Natanael, antes de que Felipe le presentara a Jesús, él hizo una oración debajo de la higuera. Me imagino pidiéndole a Dios dirección, ¿no? Si a la persona que Felipe le iba a indicar era el Mesías o no. Entonces me imagino él hizo una oración. Entonces por eso que Jesús le dice: y aquí un verdadero israelita, ¿no? Entonces cuando le dice: antes que Felipe te llamara, yo te vino debajo de la higuera, ¿no? Entonces miren, ahí vemos también la divinidad de Cristo, ¿sí? Entonces él cuando le dijo eso, él creyó, ¿sí? Entonces ven también la mujer samaritana, también cuando Jesús le reveló que tenía 5 maridos, todo eso, ¿no? Y ahí ella le dice: no, yo sé que vendrá el Mesías y él nos declarará todas las cosas. Y Jesús dice: yo soy el que habla contigo. Entonces ella creyó también y fue a llamar a la gente de Samaria para que escuchara el mensaje, ¿no? Su palabra. Entonces miren, eh, eh, aquí vemos, ¿no? De que Jesús demostró ser el Hijo de Dios, ¿no? A través de lo que él decía, ¿no? De sus palabras, de sus revelaciones también, ¿sí? Eh, entonces el pueblo de Nazaret, donde Jesús se había criado, no creían en Jesús, ¿sí? A pesar de que ustedes pueden ver en el libro eh, ¿cuál será? Bueno, en en el libro de Mateo, los primeros capítulos, ¿no? Ahí habla de la genealogía de José, que era el carpintero, el esposo de María. Entonces van a ver la genealogía desde Abraham, luego viene David, y aquí el último versículo del 16 dice: y Jacob, padre de José, que fue el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo, ¿no? Entonces ahí está la imagen, ustedes pueden verlo, ¿no? Y también comprobar con la Biblia. Entonces Dios había planificado ya, ¿no? De que José no era cualquier persona, sino que venía del linaje de Abraham, de David, ¿sí? Eh, en el desierto de las gentes, capítulo 33, dice: ¿quién son mis hermanos? Miren esta cita, dice: los hijos de José distaban mucho de tener simpatía por Jesús en su obra. Los informes que llegaban a ellos acerca de su vida y labor los llenaba de asombro y congoja. Oían que pasaba noches enteras en oración, que durante el día lo rodeaban grandes compañías de gente y que no tomaba siquiera tiempo para comer. Sus amigos estaban convencidos de que su trabajo incesante le estaba agotando. No podían explicar su actitud para con los fariseos, y algunos temían que su razón estuviese vacilando. Entonces, miren, entonces la última parte dice: algunos temían que su razón estuviese vacilando, ¿no? Entonces que Jesús no estaba en sus cabales. Y aquí lo interesante, no dice los hijos de José estaban, no dice los hijos de María y José, sino de José. Entonces, muchos teólogos sostienen de que José fue viudo y que tuvo hijos anteriormente, antes que se casara con María, la Virgen María, ¿sí? Es por eso que también ustedes ven cuando Jesús estaba crucificado y Jesús le dice: aquí tu hijo y aquí tu madre. Entonces de ahí dice que Juan se hizo cargo de María, la madre de Jesús, ¿sí? Y entonces estos hermanos, ¿no? Que bueno, ese tiempo, recordemos que en ese tiempo no se denominaba con la palabra actual que se dice hermanastro, ¿sí? O
los entrenados de María, sí, así más o menos sería. No llamaban hermanos. Es como también los apellidos, ¿no? Entonces ven que en la actualidad tenemos dos nombres, dos apellidos, pero hace tiempo no había apellidos. Se caracterizaba solamente por el oficio. Por ejemplo, Leví, el cobrador de impuestos, o del lugar de donde había nacido, ¿no? Y la persona, ¿no? Por ejemplo, Elías, el tisbita, ¿no? Entonces así, más o menos. Eh, entonces aquí podemos destacar que los hermanos de Jesús, en ellos no creían, ¿no? Como ya hemos visto en el versículo que leíamos, ¿no? Que hubo incredulidad y hizo Jesús pocos milagros nada más. Pero ellos en cambio en la resurrección eh, y la ascensión de Jesús tuvieron, ¿no? Y inclusive menciona en un versículo que María estaba reunida con las personas cuando ya se formaron la iglesia, ¿no? Sí, entonces mire, ya apoyaban, inclusive Santiago, se cree que Santiago de la epístola no es el hermano de Juan, sino es el hermano de Jesús, ¿no? Los hijos de uno de los hijos de José, ¿sí? Ahora también María y los hermanos de Jesús, los hijos de José, eh, se cree que por lo que los fariseos, eh, ellos tenían cierto temor a los fariseos, ¿no? Y aquí les voy a dar un texto clave, ¿no? Dice Juan 9:22, estos dijeron a sus padres, porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesaba que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Entonces es terrible, ¿no? Ser desfraternizado de la sinagoga. En ese tiempo era algo terrible, ¿no? Entonces, cuando Jesús sanó al ciego, ¿sí? Y los padres, eh, ellos no querían que ellos fueran afectados, ¿no? Entonces dice que el hijo ya es mayor de edad, ¿no? A él pregunta, ¿no? Entonces el joven como dijo que Jesús le había sanado, entonces ahí le dice que le expulsaron de la sinagoga, ¿sí? Entonces yo imagino que también María, los hermanos también tenían miedo de que los fariseos, los líderes también les expulsasen a ellos, ¿no? Entonces quizás por esa razón que ellos no se les ve mucho en el ministerio de Jesús, ¿no? O sea, apoyándole grandemente, si no fue después de la resurrección y de la ascensión de Jesús, ¿no? En Mateo 23, del 27 al 32 dice, hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque son semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera parecen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos y podredumbre. Y otro versículo también que está en Lucas 11, 39 y 40. Pero el Señor les dijo, ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de afuera, del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Necios, el que hizo lo de afuera, ¿no hizo también lo de adentro? Y en estos versículos, ¿no? Por ejemplo, vemos que los fariseos, ellos eran, ¿cómo se puede decir?, hipócritas, ¿no? También menciona de que ellos eh, eran corruptos, ¿no? Eh, Aquí, por ejemplo, dice, eh, están llenos de rapacidad y de maldad. Ellos, por ejemplo, a los huérfanos, a las viudas, les explotaban, les quitaban el dinero. Y también ustedes recuerdan cuando Jesús botó las mesas del templo, ¿no? Ahí se vendían animales para las ofrendas, el cambio de moneda, todo eso. Pero todo eso había ganancias, se habían puesto de acuerdo los sacerdotes, cuando somos sacerdotes también los fariseos, para de ahí cobrar altas sumas de dinero a los corderos, a los sacrificios de los judíos que venían desde lejos. Sí, entonces ahí esas ganancias se repartían. Entonces, y no hacían, se puede decir, no eran misericordiosos con la gente pobre, con los desafortunados.
Ellos con sus vestimentas lujosas, finas, aparentaban que eran personas bien preparadas y justas, pero no era así. Era pura fachada nada más. Sí, ellos no tenían amor sincero al prójimo, a los necesitados sobre todo. En cambio Jesús, ¿no? Él era un sermón vivo. Sí, todo lo que Jesús predicaba, Él lo hacía. Sí, se preocupaba por los necesitados. Otro versículo, Lucas 5:10 dice: Yo los bautizo con agua, pero viene uno que es más poderoso que yo, ni siquiera soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Esas palabras fueron dichas por Juan el Bautista. Y él también declaró que después de él iba a venir uno superior, que no era digno ni siquiera de desatar la correa de sus sandalias. Y ustedes recuerdan también cuando Jesús fue bautizado, o antes que fuese bautizado, Juan el Bautista lo declaró: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y también el Espíritu Santo descendió sobre Jesús y se escuchó la voz del Padre, ¿no? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces ahí vemos que eh, Juan también lo dio testimonio de que era el Mesías, el Hijo de Dios. ¿Sí? En Mateo 26, 63, 64 dice: Entonces el sumo sacerdote le dijo: Te exijo que en el nombre del Dios viviente que nos digas si eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús respondió: Tú lo has dicho, y en el futuro verán al Hijo del Hombre sentado en el lugar de poder a la derecha de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces ahí es cuando el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras y le condenó a muerte a Jesús, ¿no? Le arrestaron en ese momento y le llevaron ante Pilato. Entonces Jesús también dio testimonio de que es el Hijo de Dios. ¿Sí? Juan 14:6, Jesús dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esa frase, ¿no? Cuando Jesús dijo yo soy, es la misma cuando Moisés se presentó en la zarza, ¿no? Cuando dijo: ¿En nombre de quién iré cuando me presente a mi pueblo y a los egipcios? Entonces él dijo: Yo soy el que soy. Entonces yo soy. ¿Y qué hombre, no? ¿Qué ser humano podrá declararse con esa afirmación? De ser el camino, de ser la verdad, de ser la vida. Yo que ningún ser humano no podrá hacer eso, ¿no? Sino solamente Dios, ¿no? Dios es la vida, Dios es el dueño de la vida, el que da vida. Él es el verdadero camino, en Él está la verdad, ¿sí? Y nadie puede llegar al Padre, ¿no? Sino por Jesús. Él es el camino, no hay otro camino, el único camino de salvación es Jesús, ¿sí? Entonces esta declaración también muestra de que Él es Dios, ¿sí? Es el Hijo de Dios. Entonces le dijeron los judíos: ¿Aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús le dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Aquí vemos una declaración de Cristo, ¿no? Aquí sobre todo este texto está hablando de la preexistencia de Cristo, ¿no? Ellos, como les decía anteriormente, ¿no? Ellos miraban a Jesús como un hombre común, máximo como un líder, un profeta. Entonces, cuando le dijeron que aún no tenía 50 años, ¿no? Ahí Jesús me imagino haber tenido unos 30 años. Y ya visto a Abraham, le dice, ¿no? Y Jesús le responde: antes que Abraham fuese, yo soy. Y esa frase, ¿no? Yo soy. ¿Te recuerdan cuando Moisés en la zarza ardiente, ¿no? Y ahí él dijo: en nombre de quién voy a ir a los egipcios, presentarme al pueblo. Y
Dios le dice, diles que yo soy el que soy. Entonces la misma frase, ¿no? Entonces, eh, y prácticamente Cristo no estaba presente, ¿no? Allá en la zarza ardiente, ¿no? Porque se presentó a Moisés mismo, a Josué también. Em, Aquí también otro texto. Entonces, aquí por ejemplo el texto dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, el Verbo se hizo carne, ¿no? Y aquí en el mismo Juan 1, del 1 al 3 dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces aquí nos habla de que el Verbo ya existía desde el principio, ¿no? ¿Y quién es el Verbo? El que se hizo carne es Jesús, ¿sí? Entonces eso debemos darnos cuenta, ¿no? Y Juan, sobre todo, la carta de Juan, el mensaje central es que él trata de mostrar al auditorio, ¿no? A los lectores, de que Jesús es Dios, ¿sí? Y porque él fueron creadas todas las cosas, ¿no? Que se encarnó, ¿sí? Y entonces en la ascensión, ¿no? Ahí vemos otra característica, ¿no? O sea, Jesús resucitó, imagínense, en 3 días resucitó, se levantó de entre los muertos y también ascendió a los cielos, dice, y habiendo dicho esto, mientras ellos lo miraban, fue llevado a las alturas hasta que una nube lo ocultó de su vista. Está en Hechos 1:9. Y otro texto de la ascensión está en Hechos 1:10 y 11. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Sí? Entonces aquí nos habla inclusive de la segunda venida, ¿no? La promesa que vendrá nuevamente en las nubes Jesús. Entonces imagínense la ascensión de Jesús, ¿no? Desaparecer de la vista, ver la gente que estaba ahí reunidas, que iba ascendiendo, ascendiendo hasta que desapareció en las nubes, ¿sí? Entonces aquí vemos el poder, ¿no? Que Jesús es Dios. Y Juan, el apóstol, ¿no? El más jovencito, se cree que era Juan. Él dice que recostaba la cabeza, ¿no? en el hombro de Jesús, ¿sí? Eran los discípulos más cercanos, era Juan, Pedro y Santiago. Y aquí miren como en Apocalipsis, ¿no? Cuando eh, Juan estuvo en la isla de Patmos y él comienza a contemplar las visiones, ¿no? Miren aquí lo que dice. Tuvo la visión de Jesús, ¿no? Ahora le ve a Jesús con poder, ¿no? Ya no le ve así solo humano, sino con poder, con su, con su divinidad. Dice, y cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciendo, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Entonces, qué espectaculante, perdón, qué visión tan majestuosa que vio Juan, que no soportó, cayó como muerto, ¿no? No pudo soportar la majestad de Dios, de Jesús, ¿no? Su santidad. Y después ve otra visión, ¿no? Dice, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, y todos tenían arpas, copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Entonces aquí habla cuando él vio el rollo, ¿no? Que tenía 7 sellos y nadie podía abrir, ¿no? Y él se comienza a poner triste, pero ahí aparece Jesús, ¿no? Y él es el que abre, salta los 7 sellos.
pero aquí ve que los 4 seres vivientes, que según algunos teólogos son querubines, ¿no? Ángeles, los ángeles más fuertes en el cielo, ¿no? Más poderosos. Y los 24 ancianos se postran delante del Cordero, ¿no? Entonces él se queda viendo la adoración que le daban en el cielo a Jesús. Entonces el cargo, el lugar que ocupaba Jesús, él queda sorprendido, ¿no? Porque recordemos que Juan lo vio como humano aquí, ¿sí? Y por último, Apocalipsis 5:12 dice, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Entonces, eso debemos darnos cuenta, ¿no? Que Jesús es Dios, ¿sí? Y algunos solamente le creen a Jesús como un gran pensador, un gran maestro o profeta, ¿sí? Que vive aquí en esta tierra, pero no, él es Dios, es el Hijo de Dios, que se hizo hombre. Y cuando venga por segunda vez, vendrá con poder, ¿no? Entonces ahí se va a ver el poder de la divinidad de Cristo, ¿no? Que este planeta se va a estremecer, ¿sí? Entonces eso que quede bien claro. Entonces ahí sí vamos a continuar acerca de qué es permanecer en Cristo, ¿no? Según el comentario adventista, los 4 seres vivientes de Apocalipsis 4 son una orden exaltada de seres angélicos, probablemente serafines con 6 alas o querubines, similares a Ezequiel 1, que adoran a Dios y participan en el plan de salvación. Representan la hueste angelical que custodia el trono y ayuda en la justicia divina. Dice, se les considera querubines de alto rango, encargados de la adoración continua y la proclamación de la santidad de Dios. ¿Sí? Eso con respecto a los querubines. Y aquí otro versículo dice, yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, que tienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Apocalipsis 19:10. Juan, el apóstol Juan, que estaba ahí anciano en la isla de Patmos, tuvo revelaciones y prácticamente un ángel también le mostró esas revelaciones. Entonces él, como decir, fascinado de lo que le mostraba el ángel, él se postra para adorarle al ángel. Pero él dijo, no, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo. ¿Sí? Ahora miren, ¿por qué les digo eso? Porque en cambio a Jesús, ustedes ven que en los versículos que ya hemos visto anteriormente, se postran los 4 seres vivientes, se postran los 24 ancianos ante Jesús, ante el Cordero, dice. Entonces, eso quiere decir que Jesús es superior a esos ángeles, ¿no? Es Dios, ¿sí? Porque solamente Dios se debe adorar, ¿no? ¿Recuerdan cuando Jesús mismo le dijo al diablo, ¿no? El diablo le dijo, si todo esto te daré si postrado me adorares. Y ahí Jesús dijo, escrito están, solo a Dios adorarás, ¿sí? Eso. Y Jesús, a pesar de que en su forma física era como un hombre común, pero él mostró su divinidad a través de su vida sin pecado, a través de sus enseñanzas de sabiduría y los milagros que Jesús hizo, ¿no? También lo que Jesús perdonaba pecados. Solo Dios puede perdonar pecados, entonces ahí vemos, ¿no? Que él mostró su divinidad. Cuando ustedes recuerdan cuando calmó eh, la tormenta, cuando estaban los discípulos a punto de que su barca se hunda, me decían, ¿quién es este hombre que el viento y el mar le obedece? Sí, entonces miren ahí también la resurrección de Lázaro. Todo eso nos mostró que era Dios, ¿no? Y también ¿recuerdan la mujer que tocó el manto? Jesús dijo, ¿quién me tocó? Él dijo que poder salió de mí, ¿no? Entonces el poder de Dios mostró su divinidad, ¿sí? Entonces hubo inclusive fariseos
que sí le aceptaron después de la resurrección, ¿no? Y ustedes recuerdan de Nicodemo, que él se fue en la noche, ¿no? Para, bueno, por el que dirán de los demás fariseos. Pero él le reconoció también, ¿no? Después como el Hijo de Dios, ¿sí?